Su permanencia en el poder por muchos años estuvo plagada de actos de represión. ¿Conoces el llamado halconazo? Viajemos al pasado en un acto de memoria política para ver aquellas acciones de aquel gobierno que duró por 70 años en México. Hola, yo soy Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. El gobierno de los presidentes del Partido Revolucionario Institucional dejaron a su paso un rastro de acciones dolosas que con el paso de los años hoy podemos seguir, pues aunque el tiempo ha pasado, no desaparecen. Represión a líderes sindicales independientes en 1947. Como todo, nada surge de manera espontánea. Estos actos tienen su antecedente en la tradición del partido, que desde sus inicios y mediante la cohesión tanto de las fuerzas políticas y sociales a través del apoyo popular, controló a la clase trabajadora por medio de las asociaciones que tenían el ideal de otorgar poder a las clases obreras y campesinas. Sin embargo, con el tiempo se transformaron en otra cosa, en corporaciones del partido, que lejos de defender los intereses de sus miembros, los sindicatos y corporaciones se fueron alineando al Estado, en donde éste encontró su principal fuerza al tener un control y dominio sobre estas organizaciones obreras y campesinas. A esto se le llamó el corporativismo. En 1936 se funda la CTM y en 1941 tomó la presidencia Fidel Velázquez Sánchez. Con su dirección se convirtió en la principal defensora de las políticas de los gobiernos priistas. Ante esto, muchas organizaciones que pertenecían a la CTM empezaron a alejarse. Se salieron los electricistas, los mineros, petroleros y posteriormente los ferrocarrileros. Al mando de Luis Z. Gómez, los disidentes decidieron crear una nueva central, la Confederación Única de Trabajadores de México. De manera alterna también se fue gestionando otra nueva organización, el Partido Popular, liderado por Vicente Lombardo Toledano. Esto, por supuesto, no fue bien visto por la política de Fidel Velázquez, pues transgredía los intereses de la CTM. Por ello, comienza un movimiento que persigue las corrientes contrarias a Fidel Velázquez. Se determinó que todo miembro de la CTM debía afiliarse al PRI, lo que otorgaría la ocupación de puestos de representación popular dentro del partido. Así se fortalecería de manera política a la CTM como parte sustancial del sector obrero y a este sector dentro del PRI. Con esto se controlaba y limitaba el poder que habían tenido las organizaciones sindicales. Y en 1947 se dieron los primeros pasos hacia una limpia al interior de la CTM. Se expulsó de manera definitiva a comunistas, lombardistas y al mismo Lombardo Toledano, mediante golpes militares y policíacos. Se destruyó la democracia sindical para instaurar la figura que más tarde trasciende dentro de los movimientos sindicalistas, el charrismo sindical, un modelo impuesto por la ideología priista en ese entonces de Miguel Alemán, que manipulaba y generaba una falsa sensación de poder y defensa de los intereses obreros y campesinos. En estos años, el delito de disolución social se aplicó a los dirigentes independientes para frenar cualquier movimiento disidente. Las diferencias ideológicas al interior de la CTM eran reprimidas. El presidente Miguel Alemán ordena la intervención del sindicato ferrocarrilero y manda a la cárcel a sus dirigentes, y se disuelve la Unión General de Obreros y Campesinos, así como cualquier indicio organizativo que pudiera romper con el monopolio de la CTM. Dato histofílico: en 1940 se comenzó a utilizar el término de charros para designar a aquellos líderes sindicales que se caracterizaron por el uso de la violencia e intimidación, para obligar a los trabajadores independientes que se negaban a pertenecer a los sindicatos estatales impuestos por parte del Estado. Este les otorgaba legalidad y legitimaba sus actos. La caravana del hambre de 1951. Dentro de este mismo contexto, y más bien como
como una consecuencia de él, en 1948, trabajadores mineros se alían a la ideología lombardista, junto con los ferrocarrileros y petroleros, pero terminaron imponiéndose estas figuras de los líderes charros. Imperaba un ambiente de descontento entre los trabajadores mineros ante una reorganización empresarial, el aumento de la inseguridad en las minas, despidos, cambios de categorías y modificación de las formas de pago, así como del sindicato que poco hacía ante sus necesidades. Entonces, los mineros de Nueva Rosita y Cleote en Coahuila organizaron una huelga. Durante ella, algunos intelectuales de la época, integrantes de la Sociedad de Estudios Mexicanos, el SEM, como los hermanos Ángel y Narciso Basols Batalla, Eli de Gortari, Francisco López Cámara, Fernando Rosenweig y Joaquín MacGregor, elaboraron un documento llamado Las 25 verdades sobre la cuestión minera. En este documento se condensaba la información de cómo los mineros habían mantenido la huelga, de cómo las familias de ellos eran afectadas al no ser aceptados en las escuelas o clínicas. En esta negativa se dio un suceso trágico, el deceso de 27 infantes por la negativa de las empresas a dar el servicio médico. También mencionaban la intervención militar, de cómo la Secretaría de Trabajo no reconoció la decisión obrera de huelga. Esa huelga tenía un trasfondo de injusticias por las violaciones empresariales a los contratos colectivos, en lo que la Secretaría del Trabajo impidió el trato entre patrones y mineros. La huelga terminó en el despido de miles de trabajadores. Por ello, se organizaron en una caravana que iría hasta la Ciudad de México. Cuando la Secretaría del Trabajo se entera del conflicto, los funcionarios intentaron obligar a los sindicatos solidarios con la huelga a reconocer al Sindicato Nacional, nombrado y manejado por el gobierno. Con todo, la Caravana del Hambre, como se llamó, comenzó el 20 de enero de 1951, con una duración de 49 días, en los que marcharon 1.400 kilómetros de recorrido, entre 3.000 a 4.000 caminantes. Algunos de estos manifestantes iban además con su familia. El 6 de marzo se reunieron los dirigentes de la CTM y la CROM y otras asociaciones obreras y decidieron respaldar al secretario del Trabajo y atacar a los marchistas. El 10 de marzo los marchistas llegan al Zócalo alrededor de las 14:30 horas. Asistieron dirigentes de diversas asociaciones políticas y sindicales. Para el 18 de marzo, el periódico El Popular informaba que el campamento donde se instalaba la caravana estaba convertido en un verdadero campo de concentración. Había patrullas que constantemente vigilaban el sitio, un gran número de guardias y agentes secretos, así como granaderos en torno al parque. Después de haber hecho sus mítines, los huelguistas habían sido golpeados por la policía y llevados a la cárcel. Pidieron audiencia con el presidente Miguel Alemán, que nunca los recibió. Sin embargo, sí ordenó subirlos a un tren por la fuerza, y el 20 de abril iban de regreso a Nueva Rosita con la noticia de que su huelga se había declarado ilegal. Mitin de partidarios de Miguel Enríquez Guzmán en 1952. Los procesos electorales fraudulentos han sido una constante en nuestra historia y ellos han llevado bajo el brazo el autoritarismo. En las elecciones federales de 1952 se alegó fraude en la participación del candidato a la presidencia de la República del Partido Constitucionalista Mexicano, Miguel Enríquez Guzmán, en oposición a Adolfo Ruiz Cortines. Este se declara ganador y convoca un mitin a las afueras de sus oficinas. A la invitación acuden 5,000 personas. Esta reunión es infiltrada por agitadores y la policía montada intenta disolverla. Se hace uso de la fuerza a través de grupos de granaderos, que arremete contra los asistentes con gas lacrimógeno y muchos de ellos finalmente fueron llevados por la policía secreta a la cárcel. Revuelta de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de 1956. El 11 de abril de 1956 comenzó la manifestación en el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, donde se colgaron banderas rojinegras en todas las escuelas pertenecientes. Sus demandas eran vertidas en un pliego petitorio que contenía 13 puntos que iban dirigidos al secretario de Educación Pública de esa época, José Ángel Cisneros, y al presidente Adolfo Ruiz Cortines. Entre ellas estaba la petición de una nueva ley orgánica y la destitución del director del instituto, Rodolfo Hernández Corzo. Esta huelga politécnica representa el primer desafío público y directo organizado por parte de estudiantes. La madrugada del 23 de diciembre se activa la operación
P, a cargo de 3 generales que desplegaron fuerzas militares e irrumpen en el internado. Según el Comité de la Lucha Estudiantil Politécnico, el CLEP, fueron cerca de 2.000 soldados junto con el grupo de granaderos y la policía judicial quienes llevaron a cabo la Operación P para detener a los líderes de la Federación de Estudiantes Técnicos e integrantes del Comité Central de Huelga, entre los que destacaba Nicandro Mendoza y Mariano Molina, quienes fueron acusados de disolución social, por lo que fueron enviados a la cárcel de Lecumberri. El Halconazo de 1971. Otro acto represivo en contra de estudiantes, esta vez en la administración de Luis Echeverría. Comienza con la ley orgánica improvisada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta genera protestas y manifestaciones estudiantiles en todo el país en apoyo. Así, la Normal Superior convoca a una marcha el 10 de junio. Ante esto, las fuerzas federales, encabezadas al mando de Hermenegildo Cuenca Díaz, con la finalidad de evitar otro movimiento como el 68, se movilizaron hacia la Avenida México-Tacuba y el Circuito Interior, donde interceptan a la manifestación en camiones que llevaban personas con dispositivos bélicos, los halcones, que atacaron a los estudiantes sin piedad. Los halcones era un paramilitar entrenado por Manuel Díaz Escobar, creador del Batallón Olimpia, presente en el movimiento de Tlatelolco y financiado por el regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, apodado el Halconzo. El resultado de este ataque fue la cifra de 120 fallecimientos y muchos más heridos. Sin duda, la lista podría continuar. Lo importante es mantenernos enterados de nuestra historia para crear un pensamiento crítico que tanto necesita nuestro país. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.